La temperatura promedio mundial alcanzó un nuevo máximo histórico por tercera vez esta semana, según muestran registros científicos de los Estados Unidos. Los efectos del cambio climático se agrava a escala global por el fenómeno climático de El Niño, con picos extraordinarios de calor en distintas partes del mundo. Y en el cono sur de América, Uruguay enfrenta la más grave sequía en 70 años, que causa la peor crisis hídrica de la historia del país. El gobierno de Uruguay informó de que sus reservas de agua potable están al 1,8% y podrían acabarse dentro de una semana si no llueve. La situación avivó el debate sobre la sobreexplotación de las fuentes de agua dulce y mala gestión hídrica en el país suramericano. Sequía y también el sensible aumento de las temperaturas también castiga a la flora y a la fauna. Lo estamos viendo en la joya de la biodiversidad de las Américas, las Islas Galápagos. La iguana marina es una de las especies endémicas de las Islas Galápagos más amenazadas por el aumento de la temperatura del océano, un calentamiento que se agrava cuando se registra el fenómeno del Niño. Y todo parece indicar que este año ya está comenzando. Normalmente el agua fría, ahorita deberíamos ya estar en un ingreso de agua fría, finales de junio, julio, agosto, pero todavía tenemos agua muy templada. No tenemos agua fría todavía ingresando. Un indicio de la llegada del fenómeno del Niño, que en las Galápagos va asociado a un descenso de los vientos y a un aumento considerable de las precipitaciones. Las intensas lluvias anegan los nidos, lo que reduce drásticamente las posibilidades de éxito reproductivo de las iguanas marinas. No solo eso, la alteración de la temperatura del agua repercute en la capacidad de encontrar alimentos de esta singular especie de aspecto prehistórico. El simple cambio en la temperatura del mar hace que el alga desaparezca y el alga es el principio de la cadena trófica para todos los demás animales del mar, pero principalmente la iguana, que es un reptil grande. Al igual que el de la niña, el Niño es un fenómeno climático natural. Pero según advierte la Organización Meteorológica Mundial, el Niño actual se inscribe en el contexto de un clima modificado por las actividades humanas. Un contexto que altera la frecuencia e intensidad de las variaciones climáticas naturales, lo que podría llegar a alterar el equilibrio entre natalidad y mortalidad de especies como las de las Islas Galápagos, caracterizadas por su alta resiliencia. Un efecto más del impacto ambiental de la acción humana. ¿Hacia dónde vamos entonces? Ampliamos la perspectiva en Madrid con Juan Bordera, quien es periodista especializado en medio ambiente y en energía. Señor Bordera, bienvenido. Hay un consenso científico en que la llegada del Niño está agravando los efectos del cambio climático, entre ellos el aumento de la temperatura. ¿Cuánto más podría empeorar la situación? Pues muchísimo más, porque los océanos han sido históricamente el gran regulador térmico, es decir, almacenan una cantidad de calor y de CO2 muy grande y se están rompiendo algunos equilibrios. Lo estamos viendo no solo con el aumento de la temperatura en superficie, sino también con el aumento de las anomalías del crecimiento del hielo. Por ejemplo, en la Antártida es demencial la anomalía que está habiendo. Y claro, si las aguas en superficie están más calientes, la formación de hielo se ralentiza, se crece menos, digamos, en la época en la que podría crecer, que ahora mismo estamos en el invierno austral, y entonces esto altera todos los patrones, porque al final los océanos de alguna manera, como decía un poco, han sido el gran regulador y son el gran sostén de esas cadenas tróficas que, como bien comentabais, son muy endebles y a la mínima que tengamos problemas con los arrecifes de coral, con las especies que producen el oxígeno que respiramos en los océanos, pues toda la cadena trófica se puede ver afectada y, por supuesto, el ser humano no está fuera de esa cadena, ¿no? Aunque a veces queramos creer que así es. ¿Y qué se puede hacer? Y lo pregunto también con la certeza de lo muy poco que se ha avanzado, que se ha hecho a nivel político mundial. Muchos se preguntan incluso si sirven las medidas locales de mitigación del impacto del calentamiento global. A ver, por supuesto que sirven. Las medidas de mitigación que se están tomando, lo que ocurre es que son insuficientes. Y en esto hay que ser muy claro. Sirven, pero son insuficientes. Estamos muy cerca, nadie sabe exactamente cuál es ese punto de no retorno, que tiene que ver precisamente con un desequilibrio de los océanos, porque veníamos de 3 años consecutivos en los que había habido un fenómeno de la Niña, que es el agua, las aguas del Pacífico en una temperatura más baja. Y ahora lo que estamos viendo es a un Niño que viene acumulando ese calor. De alguna manera, lo que se está provocando es que el exceso de calor es tan grande
que ya no hay tiempo para medidas parciales, cosméticas, que lo único que hagan es atajar algunos puntos concretos. Lo que habría que hacer es una reforma estructural del sistema de producción y consumo, que es el que realmente está causando esta crisis climática, que solo se puede abordar de manera coordinada lo más global posible, para que precisamente esas acciones de mitigación no sean insuficientes. Y ahí es donde, bueno, hay que apostar también, y yo soy muy claro con esto. Creo que hay una parte de la comunidad científica que está dando pasos a la hora de simplemente ya no denunciar las cosas en informes y en artículos en prensa, sino directamente hacer acciones de desobediencia civil pacífica, no violenta, para llamar la atención, para decir bien claramente que la casa está en llamas, que si los océanos perdemos el equilibrio ecosistémico que suponen, probablemente traspasemos algunos de estos puntos de no retorno, que además son bucles de realimentación. Si se pierde el equilibrio de los océanos, si se pierde la capacidad de crear hielo, cuando tocaría crear hielo, todo se pierde. Es decir, el permafrost va a empezar a emitir CO2 y metano a la atmósfera. Todo es una cadena en el funcionamiento. Entonces tenemos que pasar a la acción, nunca mejor dicho. Juan Bordera, muchas gracias. En Madrid.